Bueno, la Fundación Colombo Alemana le da una cordial bienvenida al programa Pro Recogning, de la mano de la Cámara Colombo Alemana en Bogotá. Fundación Colombo Alemana, quiero presentarles muy brevemente quiénes somos, qué hacemos. Somos un proyecto que cuenta con el respaldo de la red de aliados de la Embajada. Somos un grupo, formamos parte de la red de aliados de la Embajada Alemana en Colombia. Estamos ubicados en Barranquilla, en la sede del Colegio Alemán de Barranquilla, un colegio que tiene más de 110 años, 1.200 estudiantes, y la fundación se crea como un proyecto de extensión cultural y educativo para promover la cultura y la lengua alemana. La fundación actualmente cuenta, durante el año pasado, durante este año ya hemos tenido casi 454, 500 estudiantes, de esos cuales son de Colombia, y 50 internacionales que han estudiado los diferentes cursos de alemán. Los test de alemán, quienes ya cuentan con conocimientos previos, pues digamos, pueden hacer un test gratuito de alemán, y pues pasar su examen, realizar su examen de clasificación. Algunos de nuestros estudiantes, tanto dentro y fuera de Colombia, más de 50 estudiantes fuera de Colombia han estado con nosotros, y pues puntualmente en Alemania varios latinos. Nuestra alianza y relación con el Goethe Institute ha sido muy importante con todo, para hacer toda la asesoría y acompañamiento de los exámenes oficiales, en alianza con la Casa Cultural Colombo-Alemana de Cartagena. La alianza y la relación con la Embajada Alemana en Colombia es muy importante para todo el proceso de cooperación y el trabajo mancomunado con la Fundación Colombo Alemana. Nuestros directivos con la visita del Goethe Institute y nuestro perfil cultural, muchos eventos conectados con la cultura y la lengua alemana, eventos con el DAD y por supuesto con la Cámara Colombo Alemana, el programa Cross Recording, todos los eventos culturales que también hemos hecho en Barranquilla, y por supuesto conectados con la cultura y la lengua alemana y nuestro perfil social. Esperamos que todo, para que sepan quiénes somos nosotros. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Son las 6:03 de la tarde y cumplimos con nuestra agenda. En este momento nos acompañan cerca de 67 personas. Seguramente se irán conectando. Esta sesión está siendo grabada, Paula, porque posteriormente va a ser publicada en nuestras redes sociales. Muchos nos han pedido que le grabemos porque no pueden conectarse en estos momentos, y queremos que muchas personas conozcan esas oportunidades que hay con Alemania. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Elkin. Pues como siempre, un placer estar con ustedes. Y pues ahora les voy a compartir la pantalla y les voy a contar más a todos ustedes, pues quién soy yo y qué hace el programa Pro Recognition. Entonces, pues primero me presento. Yo soy María Paula San Martín, soy la directora del programa Pro Recognition, del cual vamos a hablar ahorita, y las posibilidades que les ofrece el programa Pro Recognition son bastante buenas para colombianos y venezolanos que quieren migrar a Alemania. Entonces, ¿me confirman si ya pueden ver mi presentación, por favor? Ya, ¿Sí? again. Sí, se puede ver. Listo, gracias. Sí. Listo, entonces a nosotros también nos interesa conocer su opinión. Esto no es solo una presentación pues para aburrirlos un ratico, sino también queremos contar con su opinión, queremos saber lo que ustedes piensan con respecto al tema de vivir y trabajar en Alemania. Entonces, si pueden leer este código con sus celulares, estaría genial. Y si no, ustedes pueden entrar a la página menti.com y ahí pueden ingresar ese código que les sale ahí para que puedan pues interactuar con nuestra presentación. Entonces les voy a dar un minutico para que entren al código y ya paso la diapositiva. Listo, ya vemos que varias personas han podido entrar y le están dando me gusta a la presentación. En el teléfono les debería aparecer esta diapositiva. Eso es lo que deberían estar viendo en su teléfono o en la pantalla desde la que entren a la página. En este momento tenemos 82 personas que se están conectando, y los invitamos a que tomen una fotografía a este código QR para que estén conectados con la presentación del programa Pro Recording.
y su presentación, Paula San Martín. Listo. Entonces vamos a seguir. Igual el código va a seguir apareciendo en la parte superior. Por si quieren ingresar, voy a copiar el código y lo voy a enviar al chat de nosotros. Listo. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles a todos ustedes es, describe Alemania en una palabra. Seguramente les van a salir unos 5 o 7 espacios. Si no quieren llenarlos todos, pues solo escriben una palabra y la envían. Queremos saber qué piensan que es Alemania en una palabra. Oportunidades, muchas gracias. Tecnología con tilde. Multicultural, oportunidad. Bueno, vamos viendo que se va repitiendo bastante lo de las oportunidades. Disciplina, orden, becas, seguridad, desarrollo, tecnología. Bueno, hay muchas opiniones, ¿no? Pero la palabra que más vemos que es incidente es oportunidades, ¿no? Bueno, si están en esta presentación es precisamente porque creen que Alemania es un país de oportunidades. Historia, orden, tecnología, educación, paisajes, idioma, arte, calidad. Genial. Listo, entonces aquí en esta parte podemos ver que en realidad es una imagen bastante positiva de Alemania, ¿no? Ha cambiado mucho a lo largo de los años y hoy en día se ve como un país de oportunidades para todos nosotros. Entonces voy a continuar con la presentación. Muchas gracias por sus opiniones. Y listo, hablando de oportunidades, ¿qué oportunidades les ofrecemos nosotros ProRecognition? Nosotros, ¿quiénes somos? Comenzando por eso. Nosotros somos un programa que es auspiciado por el Ministerio de Educación e Investigación alemán, el Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ahí arriba encuentran el logo. Eso significa que nosotros somos un programa que es completamente gratuito, ya que somos financiados por el gobierno alemán. En este sentido, ofrecemos asesoría gratuita a profesionales cualificados que desean homologar sus títulos para trabajar en Alemania. Nosotros actualmente estamos en 10 países a nivel mundial. Acá en Latinoamérica, Colombia es el puesto, pues la locación para Colombia y Venezuela. En Brasil también estamos presentes. Y estamos en otros países del mundo, como en India, Irán, Vietnam, Polonia, Italia, entre otros. Acá en Colombia estamos coordinados por la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, por eso nosotros siempre vamos con el sello de la Cámara, porque somos básicamente administrados por la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, a pesar de que estamos financiados por un ministerio. Entonces, eso es lo que somos. Ofrecemos asesoría gratuita a todas aquellas personas que quieran migrar a Alemania con fines laborales. Eso es súper importante. Muchas personas nos preguntan que para temas educativos, para temas, no sé, de turismo, nosotros no somos los encargados de hacer esa asesoría, pero si son con fines laborales, con mucho gusto los apoyamos durante su proceso. ¿De qué está compuesta nuestra asesoría? Nuestra asesoría está compuesta de estos 4 aspectos. El primero, nosotros les vamos a dar información sobre el proceso de homologación de títulos. Los procesos de homologación de títulos, ahorita vamos a ver un pequeño resumen, cómo es más o menos el proceso de homologación de títulos en Alemania. Es un proceso un poco largo, a veces puede ser confuso, entonces ahí es donde entramos nosotros. Nosotros tenemos contacto con todos los entes responsables de la homologación de títulos en Alemania y les podemos dar información de primera mano y verídica de cómo es el proceso de homologación de títulos en Alemania. Segundo, nosotros los apoyamos en la búsqueda de empleo. Nosotros les facilitamos información sobre portales de búsqueda de empleo, cómo saber más o menos yo cuánto ganaría en Alemania, qué documentos necesito para una postulación laboral. Entonces los apoyamos durante todo este proceso de búsqueda de empleo. Aquí es importante hacer la aclaración que nosotros no les conseguimos el empleo. Hay muchas personas que piensan que nosotros somos una bolsa de empleo, pero solo los apoyamos en el proceso de búsqueda mientras ustedes lo realizan personalmente. Es decir, nosotros no buscamos trabajo. En el tercero idioma, nosotros apoyamos en el sentido de los remitimos a los lugares en los cuales ustedes pueden aprender alemán. Digamos, la fundación es uno de estos lugares, claramente.
Y también les brindamos herramientas para el aprendizaje autónomo del alemán. Y por último, también apoyamos en trámites de visa. Nosotros en la Embajada de Alemania, acá en Colombia, aparecemos como el ente responsable para asesoría en búsquedas de empleo, en visado de empleo. Entonces, todo lo que tiene que ver con empleo, visado relacionado a empleo, nosotros aparecemos como persona encargada de la asesoría para este trámite. Una vez ustedes comiencen la asesoría personalizada con nosotros, pueden solicitar revisar los papeles, que todo esté en orden, que estén los papeles completos, tal como los pide la embajada. Entonces, en esos trámites también los apoyamos. Listo, entonces ahora otra pregunta para ustedes. ¿Por qué trabajar en Alemania? ¿Por qué sería buena idea irse hasta allá a trabajar? Aquí tenemos algunas de las cosas que más escuchamos. Siempre con nuestros candidatos: seguridad, salario, calidad de vida y estabilidad. ¿Ustedes con cuál estarían más de acuerdo? Con todas. Con todas. Listo. Entonces, seguridad. Acá tenemos, precisamente hemos escuchado muchos comentarios de la seguridad. Alemania es un país muy seguro en el sentido de, por experiencia personal, por ejemplo, puedo hablar por mi parte. Yo podía salir a las 3 de la mañana con el celular en la mano y no me iba a pasar nada. Claramente hay inseguridad en cierto sentido, como en todo lugar, pero digamos, comparado con la seguridad en Colombia, es bastante fuerte el cambio. Salario, el salario claramente va a ser en euros, ¿no? Aquí en el salario hay que pensar algo y es el tema de los impuestos, para que lo tengan siempre en cuenta. En Alemania los impuestos son un poco más altos que en Colombia, entonces siempre ténganlo en cuenta cuando estén en el proceso de búsqueda de trabajo. Calidad de vida, podemos hablar, por ejemplo, de la educación. La educación pública en Alemania es gratuita y de calidad. En algunos estados federados, para algunos extranjeros, no es completamente gratuita, pero en la mayoría de Alemania sí es gratuita la educación. Y la estabilidad, claramente puede que ustedes les ofrezcan un contrato pues a un cierto tiempo y por ese mismo tiempo les darán su visado. Entonces, muchas gracias por sus respuestas. De nuevo, aquí vemos efectivamente que la calidad de vida, otra vez, oportunidades está presente. Listo. Entonces, ahora les voy a hablar un poco de la Ley de Inmigración para Profesionales Cualificados. Ahí está el nombre largote en alemán, Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Esta ley salió en marzo del 2020, si no me equivoco, seguramente en el 2020 salió esta ley. Y esta ley lo que permitía era una facilidad de entrada al mercado laboral alemán para personal extranjero. Entonces, esta ley busca la fácil entrada al mercado laboral de personas tanto colombianas como de todo el mundo, ¿no? Establece una igualdad de oportunidades, eso quiere decir, regularon que un alemán no pueda ganar más que una persona extranjera que va a ejercer el mismo puesto en Alemania. Entonces, las oportunidades son las mismas, las ventajas, por decirlo así, que tienen los contratos alemanes aplican también para extranjeros, es decir, el periodo de vacaciones, incapacidades, todas estas cosas que muchas veces uno da por hecho. Digamos, en Colombia, pues en Alemania cambian las condiciones y son iguales tanto para gente alemana como para extranjeros. Cumplimiento de los derechos laborales, como les decía, no, lo que busca esta ley también es regular que se cumplan los derechos laborales de todas las personas extranjeras, independiente no sean alemanes, y ser apoyado por una empresa alemana. En esta ley se estableció que hay un proceso acelerado para personas que quieren migrar más rápidamente a Alemania. Este proceso acelerado pues se puede solicitar con la empresa y la empresa es responsable de pagar ese proceso acelerado. Entonces, cuando decimos que ser apoyado por una empresa alemana es porque se puede realizar este proceso y la empresa es la encargada de realizar este proceso. Bueno, aquí qué es importante mencionar. Esta ley este año cambia. Este año, si no estoy mal, hace 2 semanas ya pasó por el Parlamento, ya se aprobó. Y pues estamos en espera de información verídica para poder transmitírsela a ustedes. Con este fin les recomiendo, al final les voy a mostrar nuestras redes sociales, que estén pendientes de nuestras redes sociales para saber cuándo vamos a hacer un evento hablando de esta nueva ley,
que ya va a ser dentro de poco. Estamos Pero esperando tú con la fundación, ¿no? También lo replicaremos acá. Claramente. Podríamos hacerla también. Sí. Entonces, sí, vamos a estar ahí informándolos de cualquier cambio que sepamos que ya sea oficial para darles a ustedes, pero oficial ya es, cambió la ley y en pro de la migración de personal cualificado extranjero a Alemania. Entonces, bueno, seguramente ya habrán escuchado algunas cosas, tarjeta de oportunidades, bueno, ahí va. También les recomiendo que estén pues pendientes de las noticias a ver qué va a cambiar con esta ley, pero de nuevo, seguramente nosotros hablaremos en un futuro con la fundación también de la ley. Listo, entonces ahora sí, con respecto al proceso de homologación. El proceso de homologación en Alemania es variado. Depende de su área del conocimiento, depende del campo en el cual vayan a ejercer. ¿Por qué es importante este proceso de homologación? Ustedes, por ahora, hasta donde está la ley en este momento, no pueden migrar a Alemania con objetivos laborales si no tienen un proceso de homologación ya hecho. Es decir, si su título no es válido en Alemania, ustedes no han hecho las averiguaciones correspondientes para saber si el título sí es válido o no en Alemania o si les toca hacer algún tipo de proceso. Entonces, es muy importante que sepan que el proceso de homologación es uno de los primeros pasos para poder vivir y trabajar en Alemania. Este proceso de homologación va dirigido a carreras profesionales, técnicas y tecnólogas. Es decir, un técnico puede ejercer en Alemania legalmente, un tecnólogo también y un profesional también, siempre y cuando haya hecho el proceso de homologación. Dentro de este proceso de homologación hay que entender que hay dos tipos de campos en los cuales uno puede ejercer, que se llaman carreras reguladas y carreras no reguladas. ¿Qué son las carreras reguladas? Las carreras reguladas son aquellas carreras que necesitan un permiso especial, entre comillas, para poder ser ejercidas. Ejemplo, medicina, algunas ingenierías, arquitectura en algunos campos. Entonces, esas son las carreras reguladas. Las carreras no reguladas son carreras que no necesitan ese permiso especial para poder ser ejercidas. Por ejemplo, administración de empresas, algunas personas que se dedican, digamos, al ámbito de lenguas extranjeras, diseñadores gráficos, esos serían como carreras no reguladas. ¿Qué va a variar entre las carreras reguladas y las carreras no reguladas? Que el proceso de homologación va a ser diferente. Para las carreras reguladas es un poco más estricto en el sentido de que les van a pedir en algunas ocasiones que ya estén residiendo en Alemania, como es el caso de algunos ingenieros. En la medicina les van a pedir certificados de idioma oficial, ¿no? Ahí es donde entran, por ejemplo, los institutos de lengua. Son muy importantes en este proceso porque a medicina y al área de la salud, todo lo que tenga que ver con salud humana, reguladísimo. Entonces, para que tengan en cuenta que tienen que tener un nivel alto de alemán para poder homologar su título. Entonces, en estos dos campos se dividen, ¿no? Las profesiones, por decirlo así. El tipo de proceso va a cambiar dependiendo de la profesión. Hay tres términos que son importantes: homologación, valoración y equivalencia. La homologación se va a dar en algunos casos, digamos, como en los ingenieros, cuando ellos presentan una solicitud a la Cámara de Ingenieros. Ellos hacen el proceso de homologación. Valoración. La valoración de títulos generalmente se da con carreras no reguladas. En esta valoración es importante, no todo mundo tiene que realizar el proceso de valoración, perdón. Hay una base de datos que se llama Navin, seguramente ustedes ya habrán escuchado de esta base de datos. Hay carreras y universidades que ya aparecen en esta base de datos y con eso ya es información suficiente para que ustedes puedan trabajar en Alemania. Es decir, hay carreras que simplemente por estar en una base de datos y universidades que simplemente por estar en una base de datos ya no necesitan ningún proceso de homologación, no hay que traducir nada, no hay que enviar nada, no hay que hacer nada, literalmente es descargar el certificado y ya. Hay otros casos de carreras no reguladas que sí toca hacer el proceso de valoración. ¿Por qué puede ser? Porque no aparece la carrera en la base de datos ANAVIN, porque la universidad no aparece en la base de datos ANAVIN. Entonces, en ese caso sí habría que hacer un proceso de valoración de títulos. Y por último tenemos la equivalencia. La equivalencia de títulos se realiza con una entidad para hacer la equivalencia de técnicos y tecnólogos. Es únicamente para técnicos y tecnólogos este proceso de equivalencia de títulos. Entonces, pues aquí toca tener en cuenta muchas cosas, seguramente habrá que enviar papeles, hay unos costos, tengan en cuenta que estos costos, ya sea la valoración o la equivalencia, bueno, la homologación en algunos casos, llevan costos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Nosotros en nuestra asesoría
les indicamos cuáles son los entes responsables, qué costos tendría, qué papeles necesitan. Entonces, por eso siempre he recomendado que asistan a nuestras asesorías. Ya por el lado de medicina, seguramente tenemos muchas personas que trabajan en el área de la salud o son graduados de medicina. Hay que tener en cuenta que el proceso va a variar según estado federado. Siempre les recomendamos a nuestros candidatos, asegúrense a qué estado federado se quieren dirigir, independiente del área de conocimiento. ¿Por qué? Porque el proceso puede cambiar según el estado federado, pero eso se nota sobre todo en el área de la medicina. Entonces, aquí están los 16 estados federados de Alemania. Y siempre les recomendamos, sobre todo a la gente de medicina, que tengan bastante claro a dónde van, porque una vez comienzan el proceso en un estado federado, primero, no se pueden cambiar de estado federado, y segundo, los papeles van a ser completamente diferentes a lo que serían en otro estado federado. Entonces, siempre importante, hagan una investigación profunda, por qué les gusta ese estado federado, en qué ciudad les gustaría ejercer. Incluso si ya han visto empleadores, es bastante recomendable que ya tengan seguro un estado federado al cual les gustaría ir. Aquí también siempre recomendamos que hagan un estudio de mercado, qué estado federado les ofrece lo que ustedes necesitan en términos laborales, para que pues sea una decisión consciente, ¿no? Que no sea como en donde me salga me voy, sino que ustedes tomen una decisión consciente y comiencen un proceso que finalice seguramente. Entonces, para que lo tengan. Paula, disculpa, las personas para que sepan las preguntas las vamos a hacer al final. Hay muchas preguntas que han hecho ingenieros químicos, médicos, incluso el compañero que está en Venezuela. Entonces las preguntas las resolvemos al final, ¿vale? Y listo, esto es lo relacionado con el proceso de homologación. Naturalmente acá yo no me puedo extender mucho porque el proceso de homologación es extenso, como les decía, y pues para eso estamos ofreciendo nuestro servicio de asesorías. Entonces, ¿Ese servicio de asesoría tiene algún costo? ¿Cómo es el proceso? es completamente gratuito. Ya ahorita creo que en la siguiente diapositiva les explico cómo poder acceder a la asesoría y qué cambios ha habido, porque desde que salió la nueva ley hemos implementado un par de cambios. Entonces ya más adelante les explico cómo pueden entrar a la asesoría. Yo quería hacer una pregunta cortica, disculpen la interrupción. ¿Hay oportunidad también para abogados o es mucho pedir de pronto? Claro, de nuevo, nosotros no buscamos el empleo lo buscamos, pero nosotros asesoramos a todas las personas. O sea, sí habría oportunidades para homologar el título si uno es abogado. Paula, activa por favor tu micrófono. Por favor, las preguntas al final. Seamos un poco organizados y vas a tener la pregunta, pero al final, ¿vale? Paula, por favor, activa nuevamente tu micrófono. Gracias. Uy, no me voy a dar cuenta que lo voy a apagar. No, yo los desactivé a todos por seguridad. Ah, ok, listo. Entonces, bueno, sigamos. Listo, entonces ahora la pregunta del millón. ¿Considera usted que es importante saber alemán para ingresar al mercado laboral? Ahí tienen dos manitas, una arriba, una abajo. Y pues espero que sean completamente honestos con esta pregunta, ¿no? Que no es porque lo estemos organizando con un instituto de alemán, digan que sí, sino quiero saber su opinión honesta. Bueno, ya van 23 personas que piensan que sí, 2 que piensan que no. 28 que sí, 2 que no. 29 que sí. Listo, ahí alguien cambió de opinión. 3 que no. Bueno, entonces ahora yo les voy a responder de la manera más objetiva posible. ¿Es importante saber alemán para ingresar al mercado laboral alemán? Sí, es importante. ¿Es necesario para realizar el proceso de homologación? No es necesario para realizar el proceso de homologación. Y aquí vienen los cambios que se le van a implementar a la ley. Dentro de ellos se van a bajar los estándares de conocimientos de alemán necesarios para poder migrar a Alemania. Es importante, claramente es importante. ¿Por qué es importante? Es importante en el sentido de que ustedes van a trabajar en un contexto alemán, sus compañeros van a ser alemanes, su jefe seguramente va a ser alemán, sus contratos van a ser en alemán, su contrato de arrendamiento va a ser en alemán, ir al supermercado va a ser en alemán. Entonces, claramente es importante aprender alemán, no únicamente porque sea un requisito, porque sea un checklist de ese alemán sí,
sino para la integración en Alemania en general, ¿no? Entonces, es súper importante entender este aspecto del alemán, no como un requisito, sino como algo necesario para poder integrarse a la vida en Alemania. Piensen ustedes qué harían si no supieran español acá en Colombia, ¿no? Si hubiera podido firmar su contrato laboral en español, si lo hubiera podido entender en español, ¿no? Entonces, es súper importante para el término de la integración, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para aprender alemán? ¿Qué puedo hacer yo para poder integrarme más fácilmente a la vida en Alemania? Lo primero es hacer un curso desde ya en el país de origen. Nosotros siempre le decimos a nuestros candidatos, el empleador seguramente les va a exigir un nivel de alemán, no porque, no sé, sea un requisito de la empresa, sino porque le va a garantizar la integración y la estabilidad de esa persona en su empresa. Entonces, desde ya yo les recomiendo que empiecen a aprender alemán, ¿sí? ¿En dónde lo pueden aprender? Claramente en la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla, ¿no? También hay muchas herramientas de aprendizaje autónomo. Acá tenemos varias aplicaciones y páginas web que ustedes pueden consultar. Si quieren, pueden tomarle una foto a la pantalla y guardar esta diapositiva. Babel es una aplicación bastante chévere. La VHS es una página del gobierno alemán también que ofrece cursos de alemán en varios aspectos. Es bastante grande, es bastante completa esta página de la VHS. Se las recomiendo. Estoy aquí. La Deutsche Welle, la Deutsche Welle tiene una cantidad de material increíble para el aprendizaje de alemán, ya sea para niveles avanzados o niveles bajitos. Es un portal bastante grande y siempre lo recomendamos para el aprendizaje autónomo del alemán. Y lingua.com, pues es otra página que ustedes pueden consultar. Ellos también tienen otros cursos de otros idiomas, entonces recomendado que lo visiten. Ya para el área de la salud, ustedes saben, el vocabulario cambia, es un poquito mucho, muy diferente a lo que se ve en una clase normal de alemán. Entonces, aquí tenemos esta página, por ejemplo, se llama imedcom.eu. Esta página es dedicada para la comunicación intercultural en el área de la medicina en Alemania. Aquí ustedes van a encontrar también artículos relacionados a medicina, vocabulario relacionado a medicina. ¿Perdón? Sí. Bueno, y para las personas relacionadas al área de enfermería y cuidado, está esta aplicación que se llama Ein Tag Deutsch in der Pflege. Aquí les van a dar mucho vocabulario relacionado al cuidado, a todo lo relacionado a enfermería. Hay cosas muy importantes en la enfermería, digamos, como se dice, cambio de turno, sala de espera, emergencias, todas estas cosas seguramente las van a encontrar en esta aplicación. Hablando ya de nosotros, nosotros qué tenemos que ver con el conocimiento de alemán. Para nosotros es primordial garantizar la integración de las personas en el mercado laboral alemán. Queremos que las personas se queden y se queden felices en Alemania. Por esa razón, nosotros antes teníamos el filtro de que solo las personas con B1 podían acceder a nuestras asesorías. ¿En qué cambió? Dada esta nueva ley que se propone facilitar la entrada al mercado laboral de muchas personas, de ahora en adelante vamos a ofrecer una asesoría general para personas que tengan conocimientos inferiores a B1. Es decir, si ustedes se inscriben en nuestro formulario y tienen conocimientos inferiores a B1, pueden recibir una asesoría general de cómo funciona todo lo relacionado a homologación de títulos en Alemania, cuál sería el siguiente paso, qué hay que hacer, ¿no? Para personas que ya tienen el nivel B1 de alemán, ofrecemos las asesorías personalizadas y específicas por área de conocimiento. Es decir, a partir de B1, a la persona se le va a invitar a una asesoría exclusiva, por ejemplo, si es un ingeniero, para ingenieros. Y después de esa asesoría general, donde se le da toda la información según su área del conocimiento, se le va a invitar a asesorías individuales, o si esa persona necesita ayuda, se puede agendar una reunión con esa persona individualmente. Entonces, estas asesorías personalizadas las vamos a ofrecer a partir del nivel B1. Y estos son los cambios que ha habido desde que supimos que había cambios en la ley de inmigración. Entonces, de ahora en adelante vamos a intentar abarcar todo el público que podamos, pero a partir de B1 vamos a ofrecer las asesorías personalizadas y especializadas según el área del conocimiento. Listo, entonces ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para poder acceder a nuestra asesoría de homologación de títulos y de vivir y trabajar en Alemania. La primera es tener como objetivo ir a trabajar a Alemania. Yo sé que suena un poco cliché, pero hemos tenido personas que nos dicen, yo me voy a cualquier país, dígame a dónde me voy, yo me voy. No,
a nosotros nos interesa destino Alemania. La segunda, tener un título culminado y reconocido por el Ministerio de Educación. ¿Eso qué significa? Podemos asesorar a técnicos, tecnólogos y profesionales siempre y cuando el título sea reconocido por el Ministerio de Educación y esté culminado, finalizado, es decir, ya tengan su cartón. ¿Por qué? Porque el proceso de homologación lastimosamente no se puede realizar si no ha sido terminado el estudio. Entonces, importante haber terminado el estudio. Y tener un nivel de alemán mínimo B1. Esto aplica para las asesorías especializadas e individuales. Para las asesorías generales, no es necesario este nivel B1. Ustedes van a ser de nuevo invitados a una asesoría general con muchas personas más para conocer en rasgos generales el proceso de homologación en Alemania y cuál sería el siguiente paso a seguir. Una cosa importante, para personas que ya tienen un contrato en Alemania, hemos tenido casos que nos escriben, no, imagínate que yo trabajo acá en Siemens en Colombia, pero me dijeron que me mudara a Alemania ya mismo, me tengo que ir, ya tengo el contrato. Nosotros hacemos una excepción y decimos, ok, a esta persona la asesoramos individualmente, porque pues ya es seguro que se va a Alemania y necesita nuestro apoyo, ¿sí? También tenemos una excepción con las personas del sector IT, todo lo que tiene que ver con ingeniería de sistemas, todo lo relacionado a tecnologías de la comunicación. También hacemos una excepción y ellos también reciben la asesoría individual y personalizada porque es un campo que necesita muchísima gente en Alemania. Entonces, esas son las únicas dos excepciones para las asesorías individuales y personalizadas que tengan un contrato que pertenezcan al sector IT. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llenar el formulario de contacto. Aquí no, la página web, tuvimos un ciberataque hace poquito, entonces les voy a enviar el formulario de contacto por acá por el chat. Van a llenar este formulario de contacto, nosotros vamos a mirar todos los formularios individualmente, todos los miramos uno por uno. Es bastante trabajo, pero nos preocupamos por ustedes y lo miramos todo individualmente. Y según su perfil profesional, los invitamos a una asesoría, ya sea general o la asesoría específica, si ya tienen el requisito de alemán B1. Aquí va así. Si ustedes... María Paula, para ser concretos, que es muy importante lo que acabas de decir. Ustedes, el programa beneficia a todas las personas, pero digamos que los que sean inferiores a B1, ustedes brindan unas asesorías generales y los de B1 en hacia adelante quizás ya son una asesoría un poco más personalizada. ¿Es así? Exactamente. Ok. Sí, estamos intentando abarcar a mucha gente, es ambicioso, pero la idea es que todos se vayan con una idea clara de qué hacer, porque muchas veces ese es el mayor problema, ¿no? Muchas personas tienen claro que yo quiero vivir y trabajar en Alemania, pero no sé qué hacer. Claramente aprender alemán, lo decimos en la asesoría general, pero también les indicamos qué podrían ir haciendo, qué no hacer, porque muchas veces está el afán de las personas de no, yo voy a traducir ya mismo todo, voy a postillar todo y ni siquiera hay muchas veces que es necesario. Entonces, el primer paso a seguir se los damos y siempre les recomendamos seguir con el aprendizaje de alemán porque de nuevo es de vital importancia para la integración en el país. Bueno, entonces una vez nosotros recibimos su formulario, ¿qué hacemos? Nosotros identificamos la profesión de referencia en Alemania, determinamos él o los organismos responsables, les comunicamos el procedimiento a seguir y les enviamos documentos de apoyo. Importante, este proceso interno que les estoy describiendo es para las personas que cumplen el requisito B1. Para las personas que no, los invitamos a la asesoría general, les damos la información y les enviamos información con respecto a aprendizaje de alemán. Eso es lo que hacemos con las asesorías generales para personas que no tienen el nivel B1. Bueno, y eso es básicamente el proceso interno con nosotros. Así es como funciona esto. De nuevo, nosotros revisamos todos los formularios individualmente. Dada la gran cantidad de solicitudes que tenemos, pues nos demoramos un poquito y normalmente la invitación a la asesoría la están recibiendo más o menos de 1 a 2 semanas después de que enviaron el formulario. Entonces, sí les pido que comiencen los procesos con tiempo, porque muchas veces nos ha pasado, no, es que me dijeron que me fuera la próxima semana, imposible, ¿no? Entonces, siempre comiencen con tiempo, infórmenle al empleador si es el caso de que ya tienen una oferta, que es un proceso que se puede demorar un poco. Siempre sean realistas con los tiempos, porque muchas veces las personas quieren irse ya, pero es imposible. Entonces, sean muy realistas con los tiempos y tengan en cuenta que esto es un proyecto idealmente a mediano o largo plazo, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, hagan todo con calma, siempre con tranquilidad todo funciona mejor. Entonces,
que tengan en cuenta los tiempos. Y por último, vamos a hablar de preguntas frecuentes de nuestros candidatos, personas que se presentan al programa. ¿Cuánto me puedo demorar en entrar al mercado laboral? Depende. Eso depende de muchas cosas. Depende del nivel de alemán, depende de que también les va en las entrevistas laborales, de que también redactaron su hoja de vida, aunque no crean, muchas veces es un factor bastante determinante que también ustedes realizan sus procesos, sus papeles para la postulación. Entonces, depende de muchas cosas. Hemos tenido casos de personas que se van en un mes y hemos tenido casos de personas que duran más de un año porque son, por ejemplo, médicos y no tenían el requisito de alemán. Entonces, de nuevo, tengan en cuenta el tiempo del aprendizaje del alemán, siempre es un factor determinante cuando ustedes van a migrar. Y aunque no sea un requisito para la homologación, hay muchas personas, muchos empleadores que prefieren a una persona que ya viene con el alemán a una persona que viene con inglés. Entonces, tengan en cuenta que ustedes van a estar en un mercado que es competido no únicamente por colombianos y venezolanos, sino por todo el mundo. Y si el empleador tiene un indio que habla alemán B2 y un colombiano que habla alemán A0, va a preferir a la persona que pueda posiblemente y potencialmente más fácil integrarse en la cultura. ¿Cuánto dura el proceso de homologación? El proceso de homologación depende de nuevo cuánto se puede demorar. Si estamos hablando de carreras no reguladas, si están en la base de datos, ya, no se demora nada. Si tienen que realizar el proceso, 3 a 4 meses. Si son técnicos o tecnólogos, más o menos lo mismo, de 3 a 4 meses. Entonces depende de su área del conocimiento. Si son médicos también es un proceso largo. Entonces, de nuevo, vuelvo y hago hincapié, tengan en cuenta que es un proyecto a mediano plazo. Hay que tener en cuenta que hay tiempos, se demoran algunas cosas. Ahorita Alemania tiene muchísimas solicitudes de muchísima gente que quiere vivir allá y trabajar. Entonces, también para que lo tengan en cuenta. ¿Qué requisitos son necesarios para trabajar en Alemania? Básicamente los mismos que tenemos nosotros, pues querer vivir y trabajar en Alemania y tener el título culminado y homologado. Entonces, importante el proceso de homologación. ¿Es posible conseguir un contrato laboral desde Colombia para trabajar en Alemania? Sí, la mayoría de nuestros casos de éxito son de personas que consiguieron contratos acá en Colombia para poder trabajar en Alemania. Muchas personas piensan que es mucho más fácil si uno está allá, que se puede buscar X o Y cosa más fácil. Es cierto, pero no es imposible conseguir un contrato desde Colombia y de nuevo, la mayoría de nuestros casos de éxito son de personas que consiguieron un contrato acá en Colombia. Y pues esas son las preguntas más frecuentes que tenemos nosotros en nuestro programa. Yo creo que ahí aclaré tal vez algunas que me hicieron en el chat, todavía no he revisado. Y listo, por último, estas son nuestras redes sociales. Este es nuestro correo en caso de, bueno, diría que preguntas, pero la mayoría de veces si hay preguntas mejor los invitamos a asesoría. Y aquí está el enlace de nuevo para nuestro formulario de contacto. En redes sociales siempre estamos publicando eventos que vamos a realizar y datos sobre cultura, economía, bueno, varias cositas que les podrían parecer interesantes. Entonces, les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales y pues si les interesa ser asesorados por nosotros, que llenen el formulario de contacto. Gracias, Entonces, María Paula. De verdad, cerca de 160 personas se han conectado en esta sesión online de la mano de la Fundación Colombo Alemana y el programa Pro Recogning, un programa que va de la mano de la Cámara Colombo Alemana de Bogotá. Como les decía María Paula, no vamos a hacer micrófonos porque se extiende mucho la sesión. Vamos a hacer varias de las preguntas que ustedes ya nos colocaron en la parte superior. Vamos a nombrar algunas y vamos manejando, María Paula, el tema. De verdad que queremos que nos entiendan, no es porque no queramos, sino que ya hemos organizado este tipo de eventos en otras ocasiones y se nos extienden los espacios de los micrófonos. Y bueno. Hay una pregunta que hizo Claudia Martínez con respecto a las incapacidades. ¿Se manejan igual que en Colombia o cómo son las incapacidades en Alemania? pues ahí ya tocaría revisar el contrato. Eso siempre sale en el contrato laboral que ustedes les ofrecen. La verdad, ahorita desconozco cómo se maneja el tema de las incapacidades, pero sí estoy segura que hay que llevar una excusa médica. Algo de lo que sí estoy segura en Alemania es que la incapacidad médica se respeta. No es como acá en Colombia que
tienes una gripita y te dieron, bueno, entonces home office. No, allá la incapacidad médica se respeta. Y si las personas, por ejemplo, tienen una gripa, un resfriado común, también van al médico y les dan su incapacidad para poder pasar su gripa. Entonces, puede que en ese aspecto cultural cambie, pero ya los detalles técnicos y legales No te tocaría preocupes. consultarlos en el contrato. Hablabas un tema de beneficios de muchas carreras, por ejemplo, el tema de la agronomía o el derecho, ¿qué recomiendas? No entiendo la pregunta que va dirigida. Sobre las homologaciones, por ejemplo, de agronomía, derecho. No, hay que realizar el proceso común y corriente, no es que haya alguna ventaja. Sí. Ok, Entonces, hay si es un personas, técnico, tecnólogo, un proceso aparte, si es profesional, un proceso aparte. ok. Hay personas, por ejemplo, que si cuentan con una ciudadanía, por ejemplo, que sea un italiano, le permite agilizar el proceso para su profesión como químico, de pronto tener una ciudadanía, además de como italiano, ¿se le beneficia? Si el título es colombiano, no. Hay que realizar el proceso de homologación porque es un título colombiano. No es italiano. Ah, bueno, pero, ok, ya entendí, sí. Si el Si título estudia es en Colombia, toca hacer el proceso de homologación. Ok, 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 mira. Bueno, también vemos eh, ingeniería química, como el proceso de homologación como ingeniería química Que se inscriban a nuestra asesoría. No lo podría se explicar acá requiere que nos asesoría. ofrecemos. Exacto, sí, es mejor revisar los casos individuales porque, como les digo, hay veces es cuestión de mirar en una base de datos y hay veces es realizar todo el proceso de homologación, de valoración en este caso. Entonces, hay Tú que revisar decías el caso que individualmente. han tenido, gracias a este tipo de experiencias, tienen un número alto de solicitudes ahora. ¿Cuál es el promedio mínimo máximo que ustedes están respondiendo? Porque entiendo que están haciendo sesiones masivas y sesiones personalizadas. Entonces, ¿cuál es el tiempo que están manejando? Depende, para responder correos, los respondemos tan pronto como nos lleguen. Yo diría que alrededor de máximo una semana se está demorando la respuesta en correos. Para invitar a asesorías de 1 a 2 semanas. ¿Por qué ese tiempo de 1 a 2 semanas? Porque nosotros esperamos a que lleguen 10 médicos y en ese momento, cuando ya tenemos el grupo de los 10 médicos, les ofrecemos la asesoría. Más o menos entonces, para invitación a asesoría de 1 a 2 semanas. Ok. Yo estudié alemán hace un par de años, hice un alemán B1, pero aún no estoy certificada. Entonces, ¿el formulario sería asesoría personalizada o general? Yo creo que personalizada. Personalizada. Nosotros no revisamos, o sea, nuestro interés no es pedir certificados de alemán, nuestro interés es que entiendan la información que se les va a compartir en alemán. ¿Por qué? Porque una vez ustedes reciben la asesoría personalizada, nosotros nos dirigimos al ente especializado para el proceso de homologación y ese ente, esa entidad, nos va a enviar información en alemán. Entonces, esa información nosotros se la remitimos tal cual a ustedes en alemán y nuestro interés es que ustedes entiendan. No es tanto como la exigencia de necesito el certificado, sino que entiendan la información que les compartimos. Por eso ese requisito de idioma. Bueno, aquí hay una pregunta que dice Ilana Fonseca, pero Ilana, esa pregunta es full, y habla sobre el tema de los estudios de tecnología, que si podrían, cuáles son las condiciones, por ejemplo, con el inglés. Yo pienso que esa pregunta es bastante ya personalizada, Ileana. No vamos a manejar preguntas así, no más abiertas. En la área de salud, más o menos, ¿cuánto demoran los procesos de De homologación. homologación? El área de la salud es un área particular. Tengan en cuenta que el área de la salud es un área muy restringida, es algo bastante regulado, por decirlo así. Entonces depende, si ya sabes alemán, el proceso podría ser bastante rápido. Hemos tenido casos de médicos de 3 meses, 4 meses, pero si no sabes alemán, de aquí a que llegues al nivel B2, pues cuenta el proceso del aprendizaje de alemán. Encima, pues qué tan rápida eres tú con el proceso de recolección de documentos, de traducción de documentos, de apostillas, de todo esto. Entonces depende, la verdad depende mucho. Bueno, pero esta pregunta ya no está acá, pero yo sé, o sea, ¿cómo ves tú, cómo podrías evaluar como el número de solicitudes y que sí se generan oportunidades? Porque de pronto dicen, no, yo voy a hacer un proceso dispendioso y la puerta no se me va a abrir. ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia que llevas con el programa ProRecon y qué tanto las personas sí están siendo aceptadas en Alemania? Ujú. Eso depende de 3 factores. O sea, nosotros dentro de nuestros casos de éxito hemos identificado 3 cosas. La primera, qué tan proactiva es la persona para buscar trabajo. Muchas veces piensan que nosotros los vamos a ayudar
a conseguirles el trabajo y ese no es el caso. Entonces, que la persona sea proactiva, que se postule de manera oportuna a todas las oportunidades, que cumpla los requisitos, porque eso es algo muy alemán, si uno no cumple los requisitos para el trabajo punto por punto, rechazado. Entonces, ¿qué tan proactiva es la persona en la búsqueda de trabajo? La segunda, ¿qué tan buen nivel de alemán tiene o qué tan bien se desenvuelve en alemán? Eso también es un factor de éxito. La mayoría de veces, casos de éxito que hemos tenido, la persona ya sabe alemán. Y ya, esos son como los dos factores de éxito. Un porcentaje, la verdad, no tengo ahorita un porcentaje de cuántos casos de éxito tenemos, pero eso es un proceso muy personal. Nosotros los acompañamos durante el proceso, eh, pero ya depende mucho de la persona. Ok, el tema de la edad, ¿hay unos límites o de edad, requisitos de edad en términos generales? Para recibir la asesoría, no. En Alemania hay un requisito de edad de que si la persona tiene más de 45 años, tiene que devengar cierto salario para poder migrar. Eh, Eso se puede consultar en la página de la embajada, pero no, en teoría no hay límite de edad. ¿La homologación tiene algún costo? Sí, en algunos casos sí, en otros casos no, pero toca revisar los casos individualmente. Ok. ¿La asesoría aplica para el Ausbildung? Ausbildung, si se refiere a técnicos y tecnólogos, sí. Bueno, el tema del promedio de los impuestos es muy Ervin es muy relativo. Aquí habla como que qué porcentaje de promedio puede ser los impuestos. En alguna Depende. charla me lo explicaron, pero no creo que no es este el caso. Pero son unos impuestos que digamos que permiten que sea una potencia mundial. Digamos que el nivel de impuestos es alto, pero así las personas van a ver los beneficios, me imagino. Claro, claro. Yo siempre digo que es correspondiente. O sea, si las personas, por ejemplo, tienen planes de tener hijos, en la universidad y en el colegio los hijos se van a notar los impuestos que ellos pagan, incluso para ellos mismos, si quieren estudiar una maestría, pues ya se están pagando en los impuestos. Sí, lo vale. O sea, a pesar de que son altos a comparación del estándar colombiano, siento yo personalmente que lo vale. ¿Qué documentos traducidos o postillados a nivel general solicitan las empresas alemanas a profesionales graduados? También con full específico, pero por si acaso tienes algunos ejemplos. Em, yo, más que ejemplos, les recomiendo no adelantar ningún proceso de traducción o apostilla porque según el proceso que tengan que realizar va a cambiar. Entonces, siempre es recomendable que primero se asesoren porque hemos tenido muchísimos casos de personas que se enojan con nosotros porque tradujeron y apostillaron todos los documentos cuando no tenían que hacer nada. Entonces, hay que revisarlo individualmente. Esta pregunta me encanta porque puede pasar a muchos profesionales. Soy un ingeniero mecánico, pero ejerzo como desarrollador web. Bueno, ¿Puedo aplicar como desarrollador? O sea, eso pasa muchas veces, a veces principalmente acá en Colombia, tú ves, por ejemplo, ingenieros industriales con unos puestos en recursos humanos. sí, por ahora no, pero según los cambios que le van a hacer a la ley, tengo entendido que tienen contemplado eso. Todavía no es información oficial. De nuevo, estamos esperando cuándo les podemos compartir esa información, pero dentro de los planes sí está cambiar ese requisito porque hay mucha gente que trabaja así, ¿no? A pesar de que tiene una carrera diferente, ejerce en otra cosa. Esta pregunta también me encanta porque está muy de moda. La medicina veterinaria, ¿has escuchado esos casos, el proceso de homologación, que si es parecido al de los médicos, diferente? ¿Cómo es? Es diferente. La medicina veterinaria también es un campo regulado y tienen sus entidades aparte, o sea, está la medicina de humanos y la entidad con la que se hace la medicina veterinaria. Entonces, es un proceso aparte, pero también es un campo regulado. Hay un trámite para migrar como médico, ese trámite, ¿ustedes ayudan con ese trámite? Sí, sí, nosotros apoyamos, de hecho, ahorita tenemos un convenio con la Agencia Federal de Empleo de Alemania, donde los médicos que ya tengan un B2 pueden, pues la Agencia Federal de Empleo los apoya directamente con el proceso de homologación y además les ofrece la posibilidad de hacer una especialidad médica en Alemania gratis. Entonces, para que lo tengan en cuenta los médicos B2 y nos contactan. Ok. Bueno, el tema de los costos, chicos, eso está en la página. ¿Tiene alguna fecha límite al apostillado o el proceso lo empezará en el 2024? O sea, ¿tiene una fecha límite al apostillado? Hasta donde tengo entendido, no, pero puede que algún empleador lo pida actual. Entonces, eso depende. Hasta donde tengo entendido, la embajada no pone problema con eso. Igual sería mejor revisar el caso individualmente y dado pues la pertinencia del caso, comunicarse con la embajada directamente.
Ok, Melissa, el que eres el caso de enfermera, ya hablamos de los casos que si no tienes experiencia, toca revisarse uno a uno según la experiencia. Si mi carrera y universidad se encuentran en la base de datos Anavin, ¿es más fácil para la homologación? Dijeron que sí, ¿verdad? Sí, no hay que hacer nada. Bienvenido. Bienvenido al programa. ¿Hay trámite para obligar como médico, hay trámite para migrar como médico veterinario? Sí, de nuevo es un campo regulado, entonces hay que realizar un trámite. Bueno, ahí está nuestro pregunta de León, que está en la cámara. ¿Qué tan complicado va a ser el proceso para un arquitecto? Depende de la universidad, depende de muchas cosas, hay que revisar el caso individualmente. Bueno, pero Leo debe ser como un A1 o B1, Leo. Bueno, Leo, si ya sabes si eres B1, pues ya sabes que te queda más fácil. Bueno, Diego, para mí, para trabajar eso es obligatoria la homologación siendo ingeniero, aun cuando la universidad y la carrera aparecen en el ANAVI. Si ya aparece en Anavin, no es necesario. Hay algunos empleadores que piden la homologación para ingenieros porque van a tener más responsabilidad en el trabajo y quieren asegurarse claramente que su ingeniería es completamente válida en Alemania. No significa que si está en Anavin no lo es, sino que el empleador quiere asegurarse. Entonces, muchas veces con Anavin se puede migrar, pero ya en Alemania el empleador les pide una homologación como ingeniero. Bueno, Paola nuevamente nos escribe el certificado de FIS-Bescheid. Ese Deficit es, Bescheid. sí. Eso ya es algo relacionado con los médicos y es mejor manejar el tema aparte. El proceso con los médicos, de nuevo, es un proceso un poco más largo, un poco más enredado en el sentido de que hay más pasos a seguir, pero pues para eso está nuestra asesoría especializada con médicos. Entonces, si cumplen el requisito de B1, que además es necesario para el proceso de homologación, pueden llenar el formulario y los invitamos a una asesoría de médicos. Ok. O sea, es decir, chicos, muchos de ustedes tienen preguntas y dirán, bueno, es que yo asistí a esta charla, pero no me respondieron muchas inquietudes. Digamos que esta charla está buscando un foco general, pero lo importante es que ustedes sigan las redes sociales de Pro Recording. La Fundación también va a generar otro tipo de charlas, pero aquí lo importante es que ellos también van a generar charlas más especializadas que pronto les ayude a ustedes a resolver sus inquietudes. Cindy, conociendo que la educación es súper diferente en Alemania, hay posibilidades de ejercer como docente en ciencias naturales y matemáticas desde el nivel escolar y universitario. Los docentes tienen muchas oportunidades allá. El tema es el idioma, creo. Claro, lo que pasa con la docencia es que es un campo regulado. Y ya saben que con los campos regulados hay más requisitos, uno de ellos es el idioma. Si uno quiere trabajar como docente en una entidad pública en Alemania o en programas de integración para migrantes, por ejemplo, es el caso de los profes de alemán, eh, hay que tener un nivel de alemán C2. Entonces hay que prepararse. ¿Los enfermeros profesionales entran en las especialidades gratuitas? No, Pregunta solo típica, médicos. solo médico. ¿Un ingeniero de alimentos homologa como profesional o como tecnólogo? Ingeniero de alimentos depende que diga en tu cartón. Si en tu cartón dice profesional, profesional. Si dice técnico, técnico. Si dice tecnólogo, tecnólogo. A León es A1. Bueno, tienes que llegar al B1, Leo. Bueno, chicos, tres preguntitas más. ¿Qué tan complicado o solicitado es el tema de la homologación para médico veterinario? Ya lo dijimos ahorita. Eh, ¿Se puede hacer internado médico en Alemania? Hay algo que se llama hospitación y sí se puede hacer. Normalmente se prefiere que se haga esta hospitación porque aprenden mucho, aprenden vocabulario, cómo funcionan los hospitales en Alemania antes de terminar su proceso de homologación. Entonces, sí es súper, súper recomendable que hagan el proceso de hospitación y la gran mayoría de personas que asesoramos lo hacen. Gacha con pregunta, ¿el viaje lo paga la persona o la empresa? Pienso que es ultra relativo. O sea, hay empresas que de pronto podrán beneficiar, pero la mayoría creo que no. Depende, hay muchas empresas, digamos, hay muchas empresas que tienen la necesidad muy urgente de una persona y dicen, no, nosotros te pagamos ya el viaje, pero ven ya. Y hay otras empresas que dicen que no. Entonces, depende. Sí Sí, les es muy recomiendo que relativo. tengan un ahorro para eventuales cosas. ¿Qué trámites hay que hacer para un ingeniero agropecuario? Hablamos ahorita de eso ya, de que todo el tema son mucho más personalizados. La comunicación social, esta pregunta, esta carrera es rara, me encanta esa pregunta. ¿Es regulada el tema de las comunicaciones? No, no regulada, carrera no regulada.
Bueno, esta carrera también es súper extraña. Ingeniería agroforestal. Hay que ver si está en la base de Wow. datos. ¿La has escuchado? No sé si hemos tenido algún caso de algún ingeniero agroforestal, pero hasta donde creería sería no regulada. Bueno, esta pregunta me gusta de José Manuel Perdomo, ya para ir cerrando. Es cierto. O sea, primera vez que escucha sobre Anavi. ¿Le puede explicar más en términos generales qué es Anavi? Nosotros cuando hicimos nuestra asesoría les enviamos los certificados de Anavin, no tienen que buscar nada, entonces lo pueden buscar tal cual aparece así, Anavin en internet, que aquí lo podría abrir. Es esta base de datos y aquí ustedes buscan sus instituciones y sus títulos. Esa es la base de datos, Anavin. Ok. Oscar Jessy Pérez Piñera, si consigo un trabajo en Alemania y ya tengo el B2, ¿puedo irme con mi pareja desde el inicio o la reunificación familiar se solicita estando ella allá? Lo más común es que se solicite estando allá. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de visado que te vas, te va a tocar presentar ciertos desprendibles de tu pago, de tu arriendo, toca presentar una carta que certifica que tú estás viviendo en ese lugar, si ese lugar es habitable para más de una persona. Entonces, normalmente el proceso se recomienda que se haga una vez la persona ya se fue y luego solicite a la otra persona con visa de reunificación familiar. Tengan en cuenta que la visa de reunificación reunificación familiar también pide un nivel de alemán para la persona que va como reunificación. Ya Entonces, explicamos para que lo ahorita, tengan en cuenta. Margeri, si la carrera está en la base de datos de Anavi, no hay necesario homologar. No es necesario hacer ningún proceso. Veo que la ingeniería civil no es regulada, pero requiere reconocimiento o eso cambió. Depende del campo en el que se vaya a ejercer. Hay campos que son regulados, otros que no, pero ingeniería civil sí me suena más que es como por el lado regulado. Bueno, creo que por último que si pueden compartir el formulario, acá si te queda Eh, fácil por el chat. ya lo voy a enviar. Quiero que agradecer a las más de 160 personas que se conectaron hoy, que me disculpen las preguntas que no pudimos responder, pero bueno, esta me encanta. Por ejemplo, los conductores de beneficio, creo que sí, si tienes hasta un nivel A1 o como es el tema de las licencias, los conductores. Bueno, con el tema de los conductores hay una cuestión y es que en Colombia no hay un estudio, por decirlo así, de conductor. Entonces el tema de la homologación, digamos que es un poco complicado. Ahí toca mirarlo más específicamente. De hecho, hace poquito estuvimos hablando con la embajada de este tema, pero ya tocaría revisar el caso particular, ya tocaría revisar individualmente, sí. Ay, bueno, no, muchas gracias a todos. En nombre de la Fundación Colombo-Alemana de Barranquilla, les agradecemos el programa ProRecogning de la Cámara Colombo-Alemana ubicada en Bogotá. A todos nuestros estudiantes felices, a Bebo León, ya que está como arquitecto soñando ese viaje con Alemania. Y bueno, a todos de verdad, súper conectadísimos, felices de verdad que nos sigan acompañando y agradecerles en nombre de la Fundación. Chus. Muchas gracias, chao.